Ok, sean todos bienvenidos. Como estaba comentándole, hoy tenemos a don Adrián Díaz Marro. Él es un empresario español que está radicado en China desde el 2006. Durante todo ese periodo ha vivido en 6 diferentes provincias de China, lo que le ha llevado a adquirir más de 16 años de experiencia desarrollando conocimiento en diversos sectores productivos como de servicio. También ha llevado adelante tareas que van desde la sección de proveedores, controles de auditoría, viabilidad comercial, hasta el montaje de fábricas completas desde cero. Él tiene varias colaboraciones y asesoramientos brindados. Fue el asesor, por ejemplo, del gobierno central de Pekín en el programa Made in China 2025 y en el 2018, durante una convención de ciudades inteligentes en Pekín, también fue invitado por el gobierno central de China para dirigir una conferencia sobre innovaciones disruptivas. También ha cooperado con un par de universidades en China, sobre todo en estas como investigación y desarrollo, coordinando relaciones institucionales. Y en el 2016 y 2017 también trabajó como consultor para empresas internacionales gestionando sus estructuras en China, en Hong Kong, en Macao, en Camboya, en Vietnam, en Tailandia, en Kazajistán y en Georgia. Actualmente, él se dedica a asesorar procesos de desarrollo de negocios que son capaces de ver en una crisis la oportunidad para hacer negocios y comparte su experiencia por medio de un canal en YouTube, también por medio de artículos de prensa y también en un podcast que se llama Lejano Oeste. Y además tiene actividades académicas como la que estamos actualmente comenzando a ver en este momento. Vamos a invitar a don Adrián a que comparta su presentación y para que encienda su micrófono también y nos pueda comenzar a contar un poco al respecto de lo que tiene planeado para hoy. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por su presencia aquí, por invitarme. La verdad que llevo unas semanas en Costa Rica y me he sentido muy bienvenido y especialmente por ustedes. Kevin, gracias por la invitación. Y vamos a empezar, me voy a compartir una pequeña presentación y a partir de aquí me gustaría que lo hiciéramos un poquito interactivo esto. Si hay preguntas, si podemos hacerlo entre todos será mucho más enriquecedor. Y también en este tiempo que llevo en Costa Rica también estoy aprendiendo de ustedes, estoy aprendiendo muchísimo sobre el mercado local, que es la parte que complementa el conocimiento que tengo yo sobre China. Vale. Ven la pantalla, ¿verdad? Que estoy compartiendo. Sí, estamos viendo la pantalla en este momento. Vale, perfecto. Voy a empezar con la presentación. Suelo empezar mis presentaciones con esta frase. Es una frase un poquito... Intento que sea agresiva todo lo que puedo para llamar la atención y para poder debatir sobre esto durante toda la charla. Decidí ir a vivir a China cuando entendí que ese era el lugar donde se iba a escribir la historia de la humanidad. Y a nivel comercio, y en este caso a nivel movilidad, que es lo que nos ocupa hoy, desde luego la historia de la humanidad se está escribiendo desde China. Veremos si en algún momento esto ocurre a nivel político, a nivel social, pero desde luego a nivel económico hablamos del mayor exportador del mundo, el segundo mayor importador del mundo, el mayor socio comercial del mundo. Bueno, un poquito la descripción que la ha hecho usted muy bien, así que no me voy a parar aquí. Un minuto, trabajo representando a empresas extranjeras, me dedico a solucionar problemas en China, básicamente, tanto de empresas que compran en China como empresas que intentan vender en China, como empresas que se instalan en China, he hecho puestas en marcha de fábricas, bueno, en general todo tipo de servicios, intentando ser un nexo entre las dos culturas. Suelo empezar mis presentaciones siempre con un vídeo, es este. Es un vídeo de 2014, creo que es, y es la construcción de un rascacielos en directo. No sé si lo puedo... Quito el sonido porque el sonido no es importante. Entonces, solía decir en mis presentaciones que el conteo que vemos, lo que estamos viendo son días, pero a medida que avanza el vídeo, en realidad suelo explicar que lo que estamos viendo es un conteo de horas. Es decir, estamos viendo la construcción de un rascacielos en tiempo real, vamos viendo el día y la noche, y estos son el número de horas que tardan en construirlo desde su inicio. Sigo utilizando este vídeo en todas mis presentaciones porque sorprendentemente, ya digo, es un vídeo, creo que es de 2014, yo lo empecé a usar en 2016, sorprendentemente envejece muy bien. Y a día de hoy todavía nos sorprende, algo que no debería estar pasando porque 6, 8 años son muchos para que
estemos tan atrás tecnológicamente con respecto a China. Al final el vídeo acaba en estas 360 horas, 15 días, es el tiempo que tarda en construirse este rascacielos, que en la parte izquierda han podido ir viendo pues, sus características técnicas. También les quería mostrar, y esto sí que está ya más unido a la movilidad, esta es la estación de tren de Guangzhou-Nan, es una de las estaciones de Guangzhou. Guangzhou tiene ya 38.000 kilómetros, China tiene 38.000 kilómetros de alta velocidad en lo que es ferrocarril, y se prevé que tenga 50.000 kilómetros de alta velocidad en 2025. Es obviamente el mayor poseedor de kilómetros de alta velocidad en lo que es ferrocarril. La mitad de todos los kilómetros de alta velocidad del mundo están en China y como vemos, no solo eso, sino que además es el que más está construyendo, el que más sigue avanzando. Bueno, aquí vemos algunas características. 92% de las ciudades de más de 500.000 habitantes están conectadas y el 100% de las ciudades de más de 1 millón de habitantes ya están conectadas por la alta velocidad china. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de movilidad eléctrica vamos a hablar de diferentes temas, vamos a abordarlo desde diferentes puntos, aunque intuitivamente la cabeza se nos vaya a coche eléctrico o en todo caso a moto eléctrica. Siguiendo con el tema de la alta velocidad, esto es digamos, había líneas de tren, obviamente en China en 2008, pero en lo que es alta velocidad vemos cómo estaba China en 2008, vemos en 2020. Y esta imagen es el mismo conductor en 1995 y en 2021. En 1995 yo suelo decir casi unos trenes de alguna manera medievales, aunque no, digamos, no aplica aquí la palabra. 2021, obviamente, los trenes más rápidos del mundo, más tecnológicamente más avanzados del mundo. Esto lo necesito como introducción porque es importante que veamos la evolución de China. No siempre han estado así. Es un país que ha hecho mucho en los últimos 20 años, como vemos aquí. Esto quiere decir que ningún país está condenado, ningún país no está escrito ni en la Biblia, ni en el Corán, ni en ningún lugar que un país tenga que estar condenado a ser pobre para siempre. Depende de nuestras decisiones. Tampoco estamos condenados a que nos vaya bien, también tengámoslo en cuenta. Se pueden cometer malas decisiones. Pero esto es un poquito la idea, porque también muchas veces cuando pensamos en China, la gente piensa en el año 90, se ha quedado enganchado en esa época con gente muy pobre, con un país con unas infraestructuras muy bajas, y esa era una realidad creíble hace 30 años, hoy ya no lo es. Hoy, como digo, vivimos en un país que, por ejemplo, en lo que es trenes de alta velocidad es incomparable directamente con el resto del mundo junto, ¿no? Como decía, la mitad de kilómetros de alta velocidad están en China. Y me preguntaban hace unos días en una entrevista cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y de nuevo, va a ser importante para entender el porqué de este avance en la movilidad eléctrica y en por qué China se ha situado como líder en este campo, entender, por ejemplo, datos como este. En el año 2003, China no existía en el sector, por ejemplo, de las empresas fotovoltaicas. Producía el 3% de las placas solares del mundo. Solo 10 años después ya producía el 60% de toda la producción mundial. Y esto ha desarrollado todo tipo de industrias paralelas, y una de ellas, y esta ya nos empieza a afectar más para el tema de hoy, es la producción de baterías. China controla el 70% de la producción de baterías mundial. Por eso vemos continuamente esas noticias donde se intentan hacer con recursos naturales, con tierras raras y con todo lo demás, todo lo que se necesita a todos los niveles en la industria de la electrónica. Antes de llegar al tema del coche eléctrico, la moto eléctrica en China, dejadme que os cuente algunas cosas, que les cuente algunas cosas sobre qué pensamos de China. Porque muchas veces cuando hablo con mis clientes, cuando llegan a China, lo primero que les digo cuando les recojo en el aeropuerto y los llevo a su hotel y van viendo estas autopistas y esta ciudad de rascacielos y se sorprenden,
les digo que hay que desaprender. China, para entenderla, primero hay que desaprender todo lo que nos habían contado, porque la mayor parte de la información que tenemos es errónea, está manipulada, en la mayoría de casos por desinformación, pero en otros casos es directamente por malicia, porque hay rivalidades económicas, políticas, etc. Algunos de los mitos que me gustaría tocar ligeramente. China, un país pobre. Me siguen diciendo, cuando hago alguna puesta en marcha de alguna fábrica, me siguen preguntando si los chinos trabajan por un bol de arroz. Obviamente no. Obviamente China es un país muy caro ya. Es el más caro de la región. Por eso las fábricas ya no van a China. Por eso las fábricas hoy en día van a países como Camboya, Bangladesh, Pakistán, etc. En paralelo a esto, que es curioso cómo las críticas a veces van en todas las direcciones y algunas son contradictorias. Me dicen que China es un país en decadencia, es decir, que ya está dejando de crecer. Obviamente China crece cada vez menos porque crecía a unas cifras inasumibles para el resto del mundo. Cuando un país es pobre y hace las cosas bien, recibe inversiones, hay muchos nichos, hay oportunidades. Cuando ese país va madurando, los nichos se van terminando, las inversiones, los negocios rentables cada vez escasean más y obviamente va dejando de crecer al mismo nivel, aún así crece en unos ratios que ya nos gustaría a la mayor parte de países del mundo, pero sí, obviamente si este año crece un 4%, pues el año que viene crecerá un 3%, al siguiente crecerá un 2 y pico, y idealmente, si lo hacen bien sus políticos, acabará estabilizándose en ese 2-3%, que es lo que crecen los países maduros. China hace productos de baja calidad. Esto es otro mito muy común. Todos tenemos en la cabeza, esta es una pregunta que no falla en todas las conferencias, que es ¿por qué nos llegan productos de tan baja calidad? ¿No? Incluso en Costa Rica ya me lo han dicho con respecto a los coches eléctricos. Y yo suelo decir que los chinos producen lo que les pidamos que produzcan. Si les pedimos que produzcan bicicletas que se rompen al cabo de 1 kilómetro, pues harán eso, porque podemos pagar hasta ahí. Y si les pedimos que produzcan un iPhone, que quizás es el elemento más paradigmático de nuestra era, pues también lo harán. Es decir, lo que sucede es que muchas veces vamos a China buscando la ganga, buscando el precio más bajo posible. Cuando nos dan el precio más bajo posible, todavía regateamos para intentar bajarlo más. Y la calidad al final va acorde con lo que estamos pagando. Bueno, me podría perder aquí con algunos mitos. Si quieren, en la ronda de preguntas tratamos, si les interesan, pero sí que quería pasar por aquí para explicarles este tema, ¿no? Que quizá a veces cuando hablamos de China hay que desaprender lo que sabemos porque no se adapta totalmente a la realidad. Vamos con la movilidad eléctrica. Aquí vemos un gráfico sobre las ventas y porcentajes de crecimiento del coche eléctrico en el mundo, del vehículo eléctrico en el mundo, y vemos claramente que China lidera el mundo. De hecho, no se puede ni tan siquiera comparar con países europeos, tenemos que juntar a toda Europa para poder elevar y entender las cifras de China y el crecimiento de China. Bueno, igual que sucedía con el tema del ferrocarril, del tren de alta velocidad eléctrico, prácticamente tenemos que juntar al resto del planeta junto para poder competir en las cifras a las que llega China. Voy a interrumpirlo un momentito nada más, don Adrián. Estábamos ahorita con el micrófono desactivado para todos para evitar interrumpirlo y para que no vaya a haber ningún problema con la charla, pero posteriormente, terminada la presentación, vamos a abrir los micrófonos para que cualquiera pueda hacer pregunta. Entonces, si alguno quiere ir escribiendo preguntas en el chat, puede ir haciéndolo para al final también ir viéndolas, ¿de acuerdo? Aquí vemos una gráfica de los coches más vendidos en China en abril de 2022, que son los últimos datos que tenemos. En negrita, los que están resaltados, nos indican coches 100% eléctricos. Los otros hablaríamos de coches híbridos. BYD es la marca que sobresale sobre todas las demás, pero en este caso el coche más vendido es Wuling. Es una marca, quizá no la conocen en Costa Rica, no estoy seguro, pero en China es relativamente famosa. Y vemos que, si no me equivoco, no hay ningún Tesla entre los coches más vendidos, aunque ahora veremos en la siguiente gráfica las marcas que más venden, y en este caso BYD es la primera y Tesla aquí la tenemos en tercera posición detrás de Wuling.
tanto en cifras de 2020 como de 2021. También es interesante, por lo que nos afecta, ver la evolución de las exportaciones de los vehículos eléctricos desde China. Y aquí vemos cómo hay un crecimiento, obviamente hay una parada en 2020 por la pandemia, que es cuanto más se sufrió en China. Aún así se recupera con creces este crecimiento de 2021. Es probable que una parte de él debiéramos asignárselo a 2020, y lo que veríamos si fuera así es una línea prácticamente perfecta de ascensión de la cantidad de vehículos exportados por parte de China. Un tema que no quería dejar de mencionar, porque cuando hablo en Costa Rica sobre vehículos eléctricos, ya digo, siempre nos vamos al coche. Quizá ustedes no son tan usuarios de las motocicletas. En China las motocicletas han vivido una historia muy extraña, entre comillas, que ha llevado a donde estamos hoy y ha llevado a toda esa investigación sobre bueno, la tecnología de las baterías y todas las tecnologías accesorias que hemos necesitado para poder desarrollar este mercado. Lo voy a tratar en otra diapositiva. Lo que les quería comentar aquí es bueno, el consumo mundial de la movilidad eléctrica, de toda la movilidad eléctrica en total, son 80 terawatts hora, que representa el 1% del consumo eléctrico mundial. Es decir, no está afectando al consumo eléctrico, ni es nada preocupante, también porque es un mercado por hacer. Pero fijémonos que los vehículos eléctricos ya representan el 4,6% de la flota total de vehículos. Pensemos que estos 80 terawatts en una gran mayoría están, digamos, son producto de la movilidad eléctrica de China concretamente, y de China concretamente a 2 ruedas. Por eso he colocado esta foto aquí. Es decir, lo que estamos viendo en el mundo a nivel consumo eléctrico de vehículo eléctrico es responsabilidad casi enteramente de la movilidad en China a 2 ruedas. Ese es el nivel de impacto que tiene la motocicleta en China. También, y aunque lo voy a tocar muy lateralmente, es imposible hablar de movilidad eléctrica sin hablar de daños colaterales de la movilidad eléctrica. La responsabilidad que tenemos que tener. En Costa Rica veo que está muy presente este tema, el tema de la ecología, el tema de estamos haciendo esto por ecología, por tanto no puede ser que los daños colaterales sean mayores que los beneficios que se supone que nos está aportando la movilidad eléctrica. Entonces va a ser interesante todo un tema de reciclaje de residuos, de baterías, de las propias motos, coches, etcétera, porque puede ser un problema medioambiental. Lo hemos vivido en China con motos, lo hemos vivido muchísimo con las bicicletas de sharing bikes. Acababan amontonadas por las calles y han generado problemas, realmente problemas de movilidad urbana, en el sentido de movilidad de peatones, de la cantidad de problemáticas que generaban. Entonces, vemos a China como un indicador avanzado, es decir, podemos ver la evolución de China para ver lo que se nos viene. Yo suelo decirle, yo cuando llegué a China les decía a los chinos que yo venía del futuro, porque yo llegaba de Europa y veía un país por hacer en el año 2006. Hoy en día, cuando voy a Europa, le digo a los europeos que yo vengo del futuro, porque voy viendo productos, modificaciones en el comportamiento de los usuarios, de los ciudadanos, de los compradores, de los consumidores, que al cabo de 1 o 2 años voy viendo también después, a posteriori, en Europa, en Estados Unidos, en general en América. También en lo negativo, obviamente. Es decir, de eso también podemos aprender. No todo es precioso en el tema de la movilidad o de cualquier otra industria que desarrollemos tan verticalmente como se ha desarrollado en China la movilidad eléctrica. Tendencias. Les quería hablar de BYD porque BYD es una marca, a mí me sorprendió. Yo la empecé a seguir cuando compró bueno, de hecho, antes de que comprara su primera fábrica de coches. BYD era una fábrica de baterías. Ellos se dedicaban a fabricar baterías y vendían sus baterías a fábricas de coches. Entonces descubrieron, bueno,
fueron investigando, encontraron tecnologías que ya hacían posible el coche eléctrico con sus parámetros. Ya había coches eléctricos, pero ellos todavía no los estaban desarrollando. Y fue entonces cuando Warren Buffett, que supone que es el mayor o el mejor, no sé, depende de cada cual, inversor del mundo, compró una parte importante de BYD y entonces empezó a crecer como la espuma. Los chinos siguen mucho, por ejemplo, a Warren Buffett. Empezaron a invertir los propios chinos en BYD, hubo más inversiones desde el extranjero, empezó a crecer y entonces fue cuando BYD compró una fábrica de coches. Creo que fue en Chongqing donde la compró por primera vez. De hecho, ha ido comprando fábricas a medida que ha ido creciendo, pero fijémonos cómo este sector es muy diferente al resto de sectores, específicamente la automoción, ¿no? Las fábricas de coches nunca han empezado, digamos, desde este camino. Y es muy interesante cómo el elemento fundacional de los coches BYD es la batería y desde ahí hemos desarrollado todo lo demás. Sí, les decía también que quería hablarles de la moto eléctrica en China. En China creo que fue justo más o menos el año que yo llegué, yo ya me lo encontré, diría. Se prohibieron las motos de gasolina. Se prohibieron, saben que China es un país autoritario, cuando dan una orden se da hoy y se empieza a aplicar mañana a las 12 del mediodía. No hay tiempo para protestas, para contrarreformas, para el grupo opositor quiere presentar una enmienda, eso no existe. Y a mí me sorprendió, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y si de repente yo tenía pensado abrir una tienda de motos o tenía ya un stock o tenía... obviamente todos los que invirtieron en motos de gasolina el día antes, perdieron todo su dinero. Y cuando empezó a aplicar, la razón oficial por la que se hizo esto es porque generaban muchos accidentes las motos. Fijémonos que no es que prohibieran las motos de gasolina, la normativa lo que dijo es que prohibía las motos. Se pretendía quitar las motos de la carretera. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ley de consecuencias no deseadas, como siempre cuando los políticos generan sus normas, pues al final el caos o digamos caos tipo 2, que son las personas cada una con sus inquietudes, los emprendedores, bueno, pues van modificando la realidad hacia un punto que a priori es imposible de adivinar. Y lo que fue sucediendo es que fueron armando a las bicicletas con upgrades hasta llegar a la moto eléctrica. Es decir, al principio eran bicicletas con una batería, con un motor eléctrico, etc. ¿Por qué? Porque eso era legal. Les decía que al principio la razón oficial fue que producían muchos accidentes las motos. La razón extraoficial es que había muchos robos, muchos tirones de mochilas. Por ejemplo, en Guangzhou era muy común esto. Entonces se quería eliminar, pero se pensaba que lo que iba a hacer esto era potenciar la bicicleta, o en todo caso eliminar las dos ruedas de la carretera. En China, al contrario de lo que pensamos, se piensa que las bicicletas solo las llevan los pobres. Si los chinos no les gusta ir en bicicleta, todavía tenemos esas imágenes de hace 30 o 40 años de Beijing lleno de bicicletas. Eso hoy en día, o hace 15, 20 años no era así. Ahora están volviendo las bicicletas, pero ahora curiosamente las bicicletas las llevan los ricos. Porque ya son bicicletas carísimas, no son las bicicletas que pensamos destartaladas, salvo en algunas excepciones, algunas ciudades como Shanghai, Beijing, que todavía vemos bicicletas, pero no es lo común. Pero lo que fue evolucionando esto es, como digo, a una bicicleta animada eléctricamente. Y esto, curiosamente, lo que provocó en su día es un vuelco de inversiones hacia este campo, porque este campo empezó a ser atractivo. De hecho, China se convirtió en el mayor referente de la moto eléctrica gracias a esto, sin quererlo quizá, no era la intención inicial, pero la cantidad de investigación privada que se volcó después de que no se pudiera tener motos de gasolina. De hecho, hay excepciones en los pueblos o en las afueras de las ciudades todavía permiten unas motos de 250 centímetros cúbicos, pero bueno, esto es anecdótico. En general, quédense con la idea de que el 99% de la movilidad a dos ruedas en China es eléctrica.
Esto en un país de 100 millones de motocicletas eléctricas, se pueden hacer una idea de la cantidad de desarrollo, la cantidad de investigación que se ha hecho en este campo, que ha vuelto a China punta de lanza de la investigación, como decíamos, de todas las tecnologías que eso llevan incluidos, como es principalmente la de las baterías. A partir de ahí les estoy hablando de inversión privada. Inversión privada que de hecho yo las primeras fábricas que fui a visitar de coches eléctricos, que eran coches tipo carritos de golf, y desde el carrito de golf se intentaba llegar ya a coches más elaborados, previamente habían sido fábricas de motos. Como digo, la industria de la moto eléctrica era fundamental en China. Y desde ahí se ha ido derivando a otro tipo de vehículos. En algunos casos se ha llegado hasta el coche, en otros casos hemos llegado al coche desde otro lugar. Como decíamos, BYD llegó al coche no desde la bicicleta o desde la bicicleta eléctrica, sino desde las baterías. Pero es curioso cómo cada industria ha ido llegando a estas mismas conclusiones desde puntos completamente diferentes, desde puntos que no adivinaríamos si no conocemos el sector, el mercado chino. Y aparte de lo que es esta inversión privada, tenemos la inversión pública, que sí que ha sido muy fuerte en todo lo que es transporte público. Les hablaba del tren también como elemento diferenciador, pero taxis ya completamente eléctricos en algunas ciudades, autobuses, bueno, esto ni hablar, se están exportando a todo el mundo. Es decir, la movilidad pública se ha apostado ciegamente por la movilidad eléctrica como eje vertebrador de todo lo que es el transporte público. Y en estas tendencias también no querría dejar de hablarles de otras situaciones que estamos viviendo en China y que están afectando, en este caso positivamente, a lo que es la movilidad eléctrica. Es decir, la pelea contra la contaminación, lo he titulado aquí. Cuando llegué a China no se les podía hablar de contaminación, ellos tenían problemas mucho más serios. Ellos me decían, Adrián, nosotros necesitamos llenarnos el estómago. Una vez nos hayamos llenado el estómago, ya nos hablarás de los árboles del Amazonas o de lo que quieras. Ahora mismo me da igual lo que contamine mi fábrica porque necesitamos comer todos en mi casa, ¿no? Y esto me traía a los estudios que había hecho yo, la pirámide de necesidades de Maslow, y lo entendía perfectamente, ¿no? Ellos estaban en otro piso de la pirámide, diferente al nuestro, y por tanto no es justo, y es parte de lo que llevo haciendo durante toda mi estancia en China, que es pelear contra las críticas que recibe China en muchos aspectos, porque me parecen injustas, y en este caso era así. Ellos no tenían esa necesidad porque tenían necesidades más perentorias en las que ocupar sus recursos, su esfuerzo, su tiempo y su dinero. A medida que han ido creciendo, y además lo han hecho mucho más rápido que nosotros, no han necesitado las mismas generaciones que nosotros en hacerlo, ya se han ido ocupando de la contaminación, y hoy en día es el país que más hace contra la contaminación, con muchísima diferencia. Es el país que más energía solar produce, es el país que más árboles planta, es el país que, etcétera. Podríamos pasarnos toda la tarde solo hablando de las medidas que está aplicando China contra la contaminación, porque ya les está afectando y ya se están dando cuenta. Es decir, ya es un problema de la sociedad china. Antes no lo era. Y eso, como digo, ha repercutido en toda esta afirmación, voy a decir popular, a favor de la movilidad eléctrica. Nadie pone en duda la movilidad eléctrica en China y nadie pone en duda los esfuerzos del gobierno por acelerar ese proceso de transformación del país con respecto a la movilidad eléctrica, algo que es muy positivo con respecto a lo que nos ocupa hoy. Las ciudades inteligentes, esto también ha sido muy importante. Yo participé con una empresa española en un concurso para diseñar una ciudad nueva que se está haciendo en el sur de Beijing. Es una ciudad, le llaman la ciudad de Xi Jinping, porque es una ciudad que está diseñando directamente el presidente, y se nos ha invitado a una serie de empresas extranjeras para cooperar en ese diseño. Es una ciudad completamente conectada a Internet, con cualquier aspecto de la ciudad está conectado, es IoT, Internet de las Cosas, los bancos de las carreteras, las aceras, el sistema de gestión de residuos, de papeleras, las paradas de autobús, todo lo que podamos imaginar, los semáforos, incluso cosas que podemos pensar que son más o menos lógicas que estén conectadas, pero desde un punto de vista centralizado, para llegar a la máxima data posible, a la gestión más perfecta posible de las ciudades. Ese es el intento, veremos lo que sale, y obviamente sería
no se podría entender ese tipo de ciudades sin pensar en la movilidad eléctrica. Ese tipo de diseños de ciudades inteligentes también ha hecho que como aspecto colateral se desarrolle mucho más todo lo que es la industria de la movilidad eléctrica. Ni hablar de temas como el reconocimiento facial y todo lo demás. El tema de, me ha sorprendido aquí que todavía, bueno, en algunos lugares no tienen el pago del parking, por ejemplo, inteligente, que detecta la matrícula, que ya no hace falta ningún tipo de operador. Esto lo llevamos teniendo así en China durante, bueno, hace muchos años. Todo este tipo de cosas, obviamente, chocarían con un parque de vehículos completamente, bueno, tradicional. Y unido a esto, la inteligencia artificial. Es imposible, yo suelo decir que el ingrediente fundamental de la inteligencia artificial son los datos, y nadie tiene más datos que China. Nadie tiene más datos que China desde el punto de vista privado, porque es donde más ciudadanos hay y donde más conectados están a Internet, en datos porcentuales y en datos absolutos. Hace muchas más compras que, por ejemplo, cada ciudadano chino individualmente hace de media más compras que europeos, que norteamericanos, que cualquier lugar por tecnificado que piensen que está. Está mucho más avanzado China que cualquier otro lugar. En ese sentido, el nivel de pagos electrónicos es muchísimo mayor en China que en cualquier otro lugar. Por tanto, eso genera una cantidad de data que, unido a que es el país más grande del mundo, es inigualable. Eso por la parte privada, pero por la parte pública también, por el uso que sabemos que hace el gobierno chino de los datos. Esto genera bueno, unas distancias con respecto a sus competidores, en este caso con Estados Unidos, abismales, en un campo que va a ser fundamental para entender el siglo en el que vivimos, ¿no? Y esto, como decía, va unido también, afecta directamente a la movilidad eléctrica. No se entendería la inteligencia artificial y el recabado de datos sin invertir activamente en la movilidad eléctrica. ¿Qué me gustaría explicarles a ustedes? ¿Cómo podemos sacar provecho? ¿Cómo podemos entender? Yo siempre hablo de ideas accionables porque me gusta poder explicar cosas que puedan ser aplicables, no solo ideas generales que no nos llevan a ningún lugar. El TLC, el Tratado de Libre Comercio que tienen ustedes. Obviamente, ustedes están en una situación privilegiada con respecto al mundo. Tienen unas condiciones de comercio con China perfectas. De hecho, estoy dando algunas charlas justamente basándome solo en un análisis de su Tratado de Libre Comercio, entonces me lo he tenido que estudiar y me sorprende, de hecho, lo poco que usan, lo infrautilizado que lo tienen, porque realmente China a nivel importación es el segundo país del que más importan, pero aún así importan muy poco. Pero a nivel exportaciones prácticamente no hay relación entre Costa Rica y China. Por eso tienen una balanza comercial tan desequilibrada con respecto a China, pero la mayor parte de los países que han firmado acuerdos de libre comercio con China le venden más a China de lo que China le vende a estos países. Eso ténganlo en cuenta, porque no es un acuerdo que perjudique a Costa Rica. Siempre hay, obviamente, ganadores y perdedores. Hay industrias locales que han salido y saldrán perjudicadas por ese tratado, pero los beneficios que supone en general, en global, en agregado para la sociedad, son mucho mayores de los perjuicios que van a sufrir. Y en este caso estamos hablando de importar. Tienen todo de cara, tienen unas condiciones arancelarias fantásticas para poder aprovecharse, para ser un referente en la región. Ustedes que tienen, creo que es el 100% de toda la producción eléctrica, la tienen con fuentes de energía verdes, que son un referente. Incluso yo, que conocía poquito de Costa Rica, esto lo conocía, en la región, desde luego, todo el mundo conoce Costa Rica en este sentido. En lo que se preocupan ustedes por el medio ambiente, no tiene ningún sentido que en el caso de la movilidad eléctrica todavía tengan dudas o todavía funcionemos llevándola al argot automovilístico. Estamos en primera cuando deberíamos subir las marchas y empezar a apretar mucho más ahí, porque las oportunidades están. ¿Qué podemos hacer? Marcas chinas. El otro día estaba en otro sector hablando con un empresario y le decía, vamos a representar marcas chinas en Costa Rica, pero es que además
Costa Rica, entre comillas, es un país tan pequeño que nos hace posible pedir una representación en exclusiva para muchos fabricantes chinos. Esto yo lo he vivido, por ejemplo, con la pandemia. Con la pandemia yo estaba ayudando a algunos gobiernos en lo que era compras de mascarillas, compras de respiradores, etcétera. Y cuando uno hablaba de Brasil, de España, de Francia, etcétera, ni hablar, había muchísima gente intentando llevar esos respiradores, pero cuando nos íbamos a Panamá, nos íbamos a Qatar, nos íbamos a Bulgaria, países más pequeñitos, era muy fácil llegar a un acuerdo de representación en exclusiva y que la fábrica produzca para nosotros, básicamente para garantizarnos el stock por encima de otros países. Esto es una forma de negociar con los chinos muy interesante, que ustedes tienen esta posibilidad, y a partir de ahí intentar competir en la región. Acabo de leer, justo estaba en un informe, que Nicaragua está firmando también un acuerdo de libre comercio con China. Lo tendrán listo probablemente en 2023. Entonces, la posición de Costa Rica es privilegiada, pero no va a estar ahí para siempre. Creo que hay mucho donde poder trabajar aquí. Como les decía, en ser quizá el lugar, la sede de esas marcas chinas en Centroamérica, por ejemplo. No estoy pensando solo en marcas de coches o de motos, estoy pensando, y lo he colocado más abajo, en todo tipo de accesorios. Esto genera, al final, a mí me gusta mucho, aparte de los puestos directos que genera, la cantidad de puestos indirectos que genera, puestos de trabajo cuando hablamos, pero también oportunidades, también inversiones, etcétera. Hablamos de coches, si hablamos de coches, hablamos coches, motos, etcétera, hablamos de baterías, hablamos de repuestos, hablamos de accesorios. Hay muchísimo donde trabajar aquí, muchísimas fábricas chinas con las que podemos colaborar, y de nuevo, podemos representarles o incluso podemos representarles en exclusiva en Costa Rica, muchísimas oportunidades. Después, yo trabajo con algunos clientes en prototipado, es decir, de hecho, con moto eléctrica lo hemos hecho, moto entera, es decir, crear un producto desde cero. Trabajamos con diseñadores industriales y el cliente nos pide una moto concreta para un sector concreto y la hemos diseñado desde cero. Prototipado también de piezas, de cargadores, incluso de estaciones de recarga. Como ven, el mercado es amplísimo en cuanto empezamos a ver todo lo que desarrolla lo que es la movilidad eléctrica y toda la cantidad de oportunidades y la cantidad de necesidades que hay por cubrir. En este sentido, muchas veces pensamos que en China solo hay lo que hay, solo hay lo que produce la fábrica y me tengo que adaptar. Y como decía antes, si tienen calidad mala, pues voy a comprar productos de baja calidad. Y no estamos pensando, por ejemplo, como ponía de ejemplo, en el iPhone. El iPhone no es algo que la fábrica china tenía y Apple ha venido a comprar. Es algo que Apple ha provisto de esos planos que alguien ha ejecutado. De hecho, hoy en día Estados Unidos sería incapaz de producir un iPhone. Ellos son muy buenos, de hecho es Foxconn, que es una empresa taiwanesa, pero tiene las grandes fábricas en China. Y ellos hacen lo que nosotros le pidamos que hagan. Entonces, si les damos los diseños, si les damos los planos, si les decimos que tienen que fabricar, lo van a hacer para nosotros. Como digo, tanto cosas que existen como cosas que diseñamos nosotros, las vamos a prototipar desde cero. Vamos a hacer los moldes que necesitemos, vamos a hacer la electrónica que necesitemos, la mecánica. Esto lo he hecho con muchísimos productos en mi empresa y es completamente factible y va a ser siempre muchísimo más económico que en otros lugares. Incluso en ocasiones hacemos los productos en diferentes lugares para hacer el ensamblado en el último lugar, que es un lugar que tenemos controlado con personas de mi familia, para asegurarnos que ninguna de las fábricas tiene la información completa de lo que estamos prototipando y que solo en el último segundo, en el ensamblado final, se obtiene el producto final para intentar protegerlo al máximo posible de las copias. Como les decía antes, también repuestos, accesorios, hay mucho por ahí. Y después algo que no necesariamente tiene que ver con China, pero que es obviamente una oportunidad, que es todo lo que provoca el aumento de la movilidad eléctrica en Costa Rica, que es gestión de residuos y luego todo tipo de servicios secundarios para, como decía, para todo este tipo de reciclaje de la tecnología, de los productos, etcétera. ¿Cómo empezamos a trabajar en China? Pues tenemos varias opciones aquí.
de manera online. Ustedes se van a Alibaba, alibaba.com, y pueden directamente buscar el producto o la marca o lo que sea que busquen, y van a encontrar fábricas que les van a ofrecer ese producto. A través de una comunicación, normalmente por email, van a conseguir que les llegue una lista de precios, van a conseguir eventualmente hacer un pedido. Yo siempre recomiendo pedir muestras antes. Siempre recomiendo hacer controles de calidad antes de pedir el pedido, porque la muestra no siempre es igual que la producción en serie, pero realmente ustedes no tienen que hacer lo que he hecho yo, no tienen que irse a China para poder comprar desde China. Hay mucha gente que compra sin ir. Obviamente hay unos riesgos, por eso tengo trabajo yo en China, porque muchas veces cuando decimos es que en China solo producen basura, lo que nos está pasando es que hemos intentado pasar por el camino más difícil posible e intentar afrontar todos los riesgos que se podían afrontar. Eso es lo que hacemos. Es una opción. Visitar el país, obviamente, si ya tenemos una fábrica localizada, yo siempre recomiendo ir a China, saber con quién estamos trabajando, sobre todo en el momento que llegue un pedido más importante. Ahora tenemos un problema con la pandemia, pero bueno, no estamos hablando, cuando hablamos de movilidad, no estamos hablando para dentro de 3 meses, hablamos de aquí en adelante, y por supuesto hay que visitar el país, hay que saber a quién le estamos comprando. Yo siempre, ya digo, siempre lo recomiendo. Y unido a esto, es muy común ir cuando son las ferias, la feria de Cantón, es muy común, hay ferias dedicadas concretamente a la movilidad eléctrica. Yo suelo desaconsejar comprar en ferias, pero las ferias son un lugar fantástico en este sector para entender las novedades, para entender las tendencias, y a partir de ahí irnos a nuestro fabricante, quizá con el que ya estamos trabajando, y pedirle esas modificaciones, lo que hemos visto nuevo en el sector, que desde luego en una feria china vamos a encontrar la mayor y última tecnología del mercado. Y después, otra forma de empezar en China es a través de colaboraciones con una empresa china o con un intermediario que nos ayude, poniendo nosotros una sede en China. Nosotros, de hecho, mi empresa se llama Sede en China. Nos dedicamos a intentar representarles a ustedes y que no tengan que hacer eso, que no tengan que abrir una oficina en China, pelearse con la burocracia china, pagar impuestos en China, contratar empleados con todo lo que supone a nivel burocracia en China. Básicamente es eso, pero es una opción, tanto con nosotros como con otras empresas que hacen lo mismo como nosotros, como haciéndolo ustedes directamente, colocando su oficina en China para estar en el lugar donde sucede todo, para estar en el lugar donde están pasando las cosas y poder llegar a las tecnologías primero. Me da la sensación, y por lo menos con la experiencia que voy teniendo en las reuniones que voy teniendo en Costa Rica, que ustedes primero esperan a que Estados Unidos prevalide de alguna manera. De hecho, en certificaciones ustedes se mueven mucho con los estándares estadounidenses. Es decir, si cumple el estándar estadounidense, me sirve para Costa Rica. Y eso lo que provoca de alguna manera es que ustedes siempre llegan a los lugares un paso por detrás, lógicamente, por detrás de Estados Unidos, porque hasta que Estados Unidos no prevalida algo, ustedes no lo validan, ¿no? Estamos en un momento de la historia donde eso ya no es necesario. Cada vez que alguien me dice esto solo lo puedo comprar en Estados Unidos porque en China no tiene esta certificación, cuando después el producto que llega a Estados Unidos está fabricado en China, obviamente lo que oigo yo cada vez que alguien me dice que esto se tiene que comprar en Estados Unidos, lo que me llega a mi cerebro es una oportunidad de negocio, porque obviamente ningún chino va a dejar escapar un pedido por una certificación. Si usted le presenta al fabricante chino un pedido formal y le dice esto solo se va a poder llevar a cabo si usted cumple esto, esto y esto, le aseguro que el chino no va a dejar escapar ese pedido, nunca va a decir no. Entonces, como les digo, cada vez que ustedes ven un problema digamos, en toda la burocracia en Costa Rica, o en las certificaciones, en toda la legislación que hay que cumplir, que está bien que así sea, lo que hay es una oportunidad brutal para saltarse intermediarios, para poder llegar directamente a China y para no tener que esperar que esa tecnología pase primero por Estados Unidos, la validen o la descarten, hagan ellos la curva de aprendizaje y ya entonces quizá la adoptamos en Costa Rica. Nada más, pasamos a las preguntas si quieren, y aquí tienen mis datos de contacto por si necesitan cualquier cosa. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. ¿Qué tal si lo hacemos levantando la mano? Y tal vez Jorge ahí me va indicando quiénes son los que están levantando la mano para ir uno por uno.
Igual tenemos unas cuantas preguntas que están en el chat que tal vez podríamos Muy bien. verlas mientras tanto. Dice una por acá, ¿existe algún tipo de estándar de calidad definido? Por ejemplo, calidad A, calidad AA. Sí, claro, estándares tenemos más que productos. El tema es si esos estándares son aceptables por el mercado de destino. Entonces, yo lo que les suelo decir a mis clientes es, yo no conozco sus necesidades. Cada vez que trabajo en una industria nueva, el cliente nos tiene que dar un curso acelerado de lo que necesita para entender cómo tiene que entrar ese producto, en este caso en Costa Rica, cómo tiene que entrar en el puerto con toda la documentación. Y como le decía, esa documentación es conseguible, es asimilable por las fábricas chinas para poder, si tienen que cambiar un proceso lo cambiarán, si tienen que llevar un certificador internacional lo harán. En algunas ocasiones incluso solo vamos a fábricas que ya tienen experiencia, por ejemplo, con Estados Unidos, pero como decía, esa es una manera de llegar siempre tarde, ¿no? De llegar al lugar donde han llegado otros antes y probablemente si han llegado estadounidenses podrán llegar nuestros competidores. Yo creo que es mucho más interesante, digamos, hacer ese recorrido, cubrir esa curva de aprendizaje nosotros con la fábrica. Ok, luego de eso hay otra pregunta que hace Daniel Irías. Dice, con el tema de desecha de baterías, tanto en China como en otros países, o sea, ¿cómo ha avanzado el tema de desecho de baterías? Supongo que es lo que está consultando. Sí, pues realmente es uno de los países que más ha avanzado en este tema, también copiando tecnologías de otros países. Empezó muy por detrás, también ha avanzado, pero de nuevo, la prioridad hace 5, hace 10 años no era reciclar, no era el medio ambiente, era producir. Era producir, cueste lo que cueste, ¿no? Y así se convirtieron en la primera potencia en este sector. Entonces, el tema del reciclado ha ido por detrás. Que haya ido por detrás no significa que no haya avanzado a unos niveles que ahora mismo ya haya tecnología como para también importarla, pero es cierto que eso fue siempre por detrás de la prioridad que era llegar a la movilidad eléctrica. Perfecto. Doña Roxana Kiel pregunta, ¿tienen fecha en China para prohibir los vehículos de gasolina? Sí, tienen fecha, pero no la recuerdo exactamente. Sé que a los acuerdos que han llegado internacionalmente los países, China no los firma y se les acusa de no querer cumplir con los estándares ecológicos o con la agenda verde, etcétera, pero en muchos aspectos están llegando por otro lado antes que la mayor parte de los países. De hecho, están acortando tiempos. En los últimos 2 años, muchos países han intentado excusarse, con razón o no, con la pandemia, con la guerra, etcétera, para no cumplir los pactos a los que se habían llegado, y en cambio China lo que está haciendo es acortar tiempos, pero en la fecha concreta no la tengo ahora mismo en la cabeza. Comenta Alberto Coto, me gusta el modelo de Tesla, donde se compra directamente al fabricante, pero lo complejo es el soporte y el mantenimiento. ¿Qué opina de este modelo? Yo tengo muchas críticas a Tesla. Quizá no soy la persona más objetiva para esto. Creo que bueno, el modelo de negocio de Tesla a mí personalmente no me gusta, pero bueno, ya digo, sería muy subjetiva la opinión. Yo creo realmente que marcas como BYD no tienen absolutamente nada que envidiar a Tesla, que pueden competir perfectamente y que si acaso en lo que falla China, en lo que falla cualquier marca china y China como país y los españoles fallamos y los costarricenses fallan, es en marketing, que es lo que mejor yo creo que es el argumento principal de los Tesla, es su marketing de marca. Perfecto, ahora tenemos la mano levantada de don Carlos Rodríguez. Don Carlos, si gusta, prende su micrófono. Sí, muy buenas noches, muy buena charla. Lo que me gustaría preguntarle al exponente es, en Costa Rica constantemente tenemos problemas con la suplencia de repuestos de los carros eléctricos, específicamente por lo que se lee en los chats de los carros chinos, para no mencionar marcas. Aquí existen prácticamente que representaciones de marca para los carros nuevos y se avecina un potencial para los carros usados, pero sí quisiera preguntarles si ustedes como empresarios están pensando en suplir esta alta gama
de repuestos, puesto que, por ejemplo, en este momento, y bueno, y don Alan Blanco tal vez nos pueda dar más informaciones al respecto, que tiene mejor data. Por ejemplo, marcas como BYD se mantienen líderes en ventas en Costa Rica de carros eléctricos, pero constantemente sufren quejas también de la proveeduría de los repuestos. Entonces, sí le quería preguntar si se están enfocando a esa área, puesto que es un mercado más rápido de crecimiento que otros productos en este momento en el país, a mi opinión personal. Muchas gracias. Sí, gracias. Me parece un sector enorme, con unas oportunidades sensacionales. Me encanta, además, me metería yo mismo a competir ahí, porque creo que lo he visto en el sector de la automoción tradicional. También en muchos países lo que ha generado es enorme lo que se puede hacer desde China en este sentido. También no querría dejar de señalar que estamos viviendo un momento muy, muy especial, donde los contenedores tienen precios prohibitivos, donde se han alterado las cadenas de suministro por todo el mundo, y se ha tenido que priorizar, se ha tenido que dejar de servir por una cuestión de costes de envío. Entonces, quizá la realidad de los últimos 2 años no debería ser la realidad con la que nosotros diseñamos un modelo de negocio. No debería ser, ojalá no sea. Esperemos que lo que estamos viendo hoy no sea la tendencia en los próximos años, porque eso sí que ha provocado todo ese tipo de escasez, no solo en este sector, pero especialmente en este sector. Pero sí, el sector me parece indiscutible como oportunidad de negocio. Ahora tenemos a don Alan Blanco. Don Alan Blanco, si gusta puede prender su micrófono. Gracias, muy amable, Adrián. Estoy tratando de activar la cámara, pero no sé si me la tienen bloqueada o no. Pero en todo caso, yo creo que sí me escucha, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, yo tengo varias preguntas que por ahí anoté, así que no voy a usar mucho, voy a hacer una o dos y luego voy espacio a hacer más preguntas y si no, sigo molestando. Yo tuve la oportunidad en el 2003 de ir a China. Estuve por ahí en Beijing, Shanghai, conocí Xi'an, estuve en Shenzhen, en diferentes lugares, porque fuimos a comprar un bus para Costa Rica. Una de las cosas tristes que viví fue que compramos un bus de la marca en su momento Sonda, y un año después que el bus tuvo su primer daño y la fábrica ya había quebrado, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo la experiencia, yo soy ya viejillo, 57 años, y entonces viví la experiencia donde se decía que los carros gringos eran lo mejor, que el carro japonés no servía. Con los años el carro japonés fue mejorando, es lo que es hoy. Lo mismo pasó con los coreanos. Y en el caso de los carros chinos está pasando lo mismo, ¿verdad? La gente tiende a pensar que el carro pues es malo, se deshace y todo lo que usted quiera, pero la verdad es que ha demostrado que hay de todo, como dice usted, hay carros muy buenos y hay carros de dudosa reputación. Pero sí creo que hay una cosa en la que China se ha quedado un poco atrás, y es los estándares de soporte, que es como por ahí mencionaba don Carlos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo traer un carro de Japón y pedir un soporte de Taiwán que pedir un soporte de China, donde de la noche a la mañana nacen y crecen empresas y luego de la noche a la mañana desaparecen. Habla usted de BYD, podemos hablar de empresas que están naciendo como Aion, como Xpeng, en el caso de los carros chinos. Podemos hablar de Wuling, que tengo entendido que es una unión de varias empresas, pero la pregunta es, este soporte, ¿qué podemos hacer nosotros que compramos o traemos carros? ¿Cómo podemos asegurarnos que el soporte es sostenible con el tiempo, como por ejemplo con marcas japonesas que tienen años de estar en el mercado? Sí, ha explicado muy bien la historia. Hace X años los productos japoneses eran malísimos, después fueron buenos, los productos coreanos eran malísimos, después buenos, los dragones asiáticos fueron después, y después ha llegado China. Es decir, se está repitiendo la historia. Podemos, como decíamos, venimos del futuro, ¿no? Ya hemos visto esta película, ya sabemos cómo termina, en este caso para bien. Pero claro, nos toca comernos esta curva de aprendizaje. Yo suelo decir, imaginemos, tenemos un producto alemán que vale 10, calidad 10, y nos vamos a China y compramos algo similar por precio 4, vamos a decir. Entonces nos compensa irnos a China por esa diferencia. Yo suelo decir, no estamos comprándolo por 4, estamos comprándolo por 10, pero en la factura va a figurar un 4.
Y eso es lo que nos atrae, lógicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que de esos 10 que deberíamos pagar por ese producto de esa calidad, hay 6 puntos ahí que no los estamos pagando en factura, que es lo que llamo yo incertidumbre. Entonces, yo suelo decir que la mayor habilidad que necesita un empresario que trabaja con China es tolerancia a la incertidumbre. Si no contamos con esa habilidad, lo vamos a pasar muy mal en China. Porque yo sé, yo soy un empresario, yo sé que un empresario puede funcionar con buenas noticias y puede funcionar con malas noticias, pero necesita tener la información. Es decir, si me van mal las cosas, tomo una serie de decisiones, si me van bien, tomo una serie de decisiones. El problema es cuando no sé cómo me van. Y esto es lo común en China, es esa incertidumbre. ¿Qué incluyo en esos 6 puntos de incertidumbre que idealmente no deberíamos pagar? Incluye retrasos, incluye fallos de calidad, incluye servicio postventa, que es a lo que usted se refiere, incluye problemas de transporte, incluye que la fábrica no exista, porque esto pasa. A mí me llaman a veces para ir a ver una fábrica que no existe, o una fábrica que sí existe, pero no existe legalmente. Entonces las paredes están, los trabajadores están, pero ahí nadie ha pagado un impuesto jamás y por tanto, si mañana desaparecen, no tenemos a quién reclamarle. Todo eso está en esos 6 puntos de incertidumbre que nos gustaría no tener que pagar. Entonces, usted decía, hay marcas como BYD que llevan desde el principio de toda esta revolución y hay otras marcas. Esto me ha pasado, por ejemplo, con el tema de las placas solares. Con el tema de las placas solares hubo un boom en España, hubo una burbuja, la gente compraba y yo le decía a mis clientes, cuidado. Me decían, no, esto es un negocio a 25 años. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo sabe usted que las placas van a durar 25 años si no hay un histórico de duración de este producto? Y me decían, bueno, pero es que la fábrica me la garantiza. Y yo decía, una fábrica que tiene un año de vida. En China no hay fábricas que tengan 25 años de vida, eso no existe. Los chinos nacieron hace 40 años, por decirlo de alguna manera. Tienen 4.000 años de historia y todo lo que quieran, pero hace 40 años volvieron a nacer y hasta hace 20 no tenían nada, prácticamente. Y a partir de ahí empezaron a generar toda su industria, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en las estadísticas que he dado, ¿no? Muchas de ellas que en el año 2000 no había nada y hoy lo hay todo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a encontrar con proveedores que tienen 1 año de vida, proveedores que tienen 5 años de vida, proveedores que tienen 20 años de vida. Para mí, eso es fundamental cuando estamos tomando nuestras decisiones. Es decir, en esa incertidumbre que idealmente deseamos no pagar, a lo mejor no nos vamos al fabricante que nos lo vende por 4 cuando el alemán nos lo vendía por 10, nos vamos al otro fabricante que nos lo vende por 5. ¿Por qué? Vamos a pagar 1 más porque esa fábrica lleva 20 años en el sector y me ofrece una cierta credibilidad. Yo me dedico a hacer, por ejemplo, auditorías a los proveedores de mis clientes para saber, por ejemplo, que pagan sus impuestos, que no le deben nada al gobierno y que eventualmente no van a ser embargados. Algo que puede no tener importancia, pero para mí la tiene. Para saber que estamos tratando con una persona que tiene liquidez. También pasa una cosa con los chinos, y esto lo tenemos que entender, y es hay una frase que odio de los chinos, que es cuando me dicen long-term cooperation, que es lo primero que te dicen cuando llegas a su sala, porque saben que eso te gusta escucharlo, y como ellos cuando ven que algo te gusta, pues te lo repiten. Entonces, una cooperación por mucho tiempo. Y a mí las palabras pues no me sirven de mucho a nivel empresarial. Esto, de hecho, lo he aprendido de los chinos sobre todo, ellos son muy prácticos. Y ellos te dicen esto, pero luego el problema que tienen los chinos es que juegan a precio también entre ellos y bajan tanto los precios que sus márgenes son bajísimos. Esto podemos hablar de coches, pero podemos hablar de baterías, de accesorios, de cables, de cualquier elemento de la industria al que se dediquen. Entonces bajan tanto sus precios que una fábrica que tiene un 10-15%, que ya digo, ese viene a ser el margen de una fábrica. Yo he hecho puestas en marcha de fábricas, conozco bien el sector. Esto significa que si imaginemos con un 10% de margen, si usted hace 10 pedidos a esa fábrica y los 10 van bien y la fábrica gana un 10% y lo que suele pasar en China, le invitan a la boda de su hija y son amigos para siempre y se van a cantar a un karaoke juntos y todo va de fábula, pero si en el 10º pedido algo sale mal, y todo es susceptible de ir mal, también con los productos alemanes, el chino no le va a poder devolver ese contenedor. Porque con un margen de un 10% significa que si le devuelve ese pedido, si le devuelve el dinero de ese pedido, pierde lo que ha ganado en los últimos 10 pedidos. Entonces, sintiéndolo mucho, le dará la mano y le dirá, prefiero perderle como cliente. Lo de long-term cooperation era una forma de hablar, pero era mientras todo fuera bien.
pero si en el momento en que las cosas van mal, yo no me puedo hacerme cargo de este error, porque si me hago cargo me arruinaría. Entonces, en este sentido, ¿qué hacemos los occidentales? Nosotros dejamos una parte de nuestro margen para dar un servicio postventa a nuestros clientes, para que no nos duela tener que ir a visitar al cliente o tener que invertir horas o sustituirle ese inversor o sustituirle ese cableado porque se ha quemado, porque forma parte de nuestro margen. Ya lo tenemos calculado. Los chinos no. Los chinos bajan hasta que llevan al extremo el negocio, y mientras todo va bien, pero cuando se rompe, se rompe. Entonces, en ese sentido yo le diría... se pueden hacer más controles de calidad, se puede actuar en origen. Yo es lo que hago con mis clientes. Yo tengo personas a las que envío a la fábrica el día de la carga del contenedor para saber lo que estamos subiendo al contenedor, pero yo tengo personas que viven directamente en las fábricas, porque hay siempre pedidos en marcha y queremos no solo controlar lo que se sube al contenedor, porque en ese momento quizá ya es demasiado tarde, sino queremos controlar, por ejemplo, que las materias primas que han llegado a la fábrica sean las que eran acordadas, para que cuando empiecen a trabajar el producto ya tenga los estándares de calidad que le pedimos. Certificamos nosotros en paralelo a la fábrica para evitar certificaciones falsas, que esto ocurre también. Tenemos personas, como digo, en mitad de la línea de producción para ir haciendo pruebas con los primeros productos que van saliendo. Es decir, cualquier medida es poca para asegurarnos, ¿no? Yo suelo decir, si vamos a 200 por hora y tenemos un accidente de coche, el cinturón de seguridad no nos va a servir de mucho, pero aún así yo me lo pondría, ¿no? Por si suena la flauta. Entonces, en muchas ocasiones a mí me parece que hay medidas que quizá nos parece que no sirven para nada en China, pero son cinturones de seguridad que vale la pena usar, porque nos van a ayudar a hacer compras mejores y asegurarnos de que lo que estamos comprando es lo que hemos acordado. Y una última, no me quería extender tanto, pero creo que es valioso lo que estamos hablando. Una última cosa que le quería decir. Yo suelo explicar, aunque suene muy salvaje, es el capitalismo, que cuando a nosotros nos persigue un tigre por la selva, no tenemos que correr más que el tigre, eso es imposible. Tenemos que correr más que el tipo que corre a nuestro lado. Porque al tigre no le vamos a ganar, ¿no? Y esto yo lo llevo al comercio y siempre digo... Cuando hacemos un pedido, nuestro enemigo no es la fábrica. Si nuestro enemigo es la fábrica, vamos a morir siempre. Nuestro enemigo es el otro cliente de esa fábrica. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estar más atento que el otro cliente de esa fábrica. Si nosotros llevamos controladores de calidad de esa fábrica, si nosotros estamos encima de esa fábrica, si controlamos el producto, si le estamos pidiendo muestras, si vamos a ir el día de la carga, yo como fabricante, al final el mundo se mueve por incentivos, el ser humano se mueve por incentivos. Si yo tengo problemas de fabricación o tengo empleados que son peores que otros, que solo sé como fabricante, tengo máquinas, tengo líneas de producción que son mejores que otras, ¿dónde se piensa usted que voy a poner las mejores máquinas, los mejores empleados? ¿Al tipo que sé que viene, que me devuelve el material, que me lo rechaza en mi propia fábrica? ¿O al tipo que sé que yo le voy a cerrar el contenedor, nadie va a ver eso, se lo voy a enviar a Estados Unidos y 3 meses después se empezará a quejar cuando ya tengo el dinero en mi cuenta bancaria? Pues obviamente voy a priorizar al que más me aprieta, ¿no? Entonces, en parte de lo que hacemos con nuestros clientes es intentar ser el cliente que más aprieta al fabricante en cuestiones de calidad. Excelente. Don Jorge Jiménez hizo una pregunta por medio del chat, pero veo que levantó la mano, entonces tal vez la pueda hacer en vivo. No sé si Alan quería decir algo que estaba muteado. Sí, tal vez para cerrar el tema del soporte, antes de pasar al tema Jorge. Yo me acuerdo cuando estuve por ahí que el 10% de las empresas eran privadas y un 90-80% era pública. Imagino que ha seguido cambiando. Y ahí otros problemas que hay en caso de soporte es que muchas veces hay muchas fábricas que son integradoras. Ellas vienen y te arman un bus, por ejemplo, pero el motor fue hecho por una empresa pública, un sistema de transmisión por la empresa pública, las baterías son CATL, que es de propiedad de China, pública. Y entonces cuando tú vas al soporte, ellos te dan el frente y te atienden, pero cuando tienen que ir a buscar los repuestos, te enfrentas al mes chino de vacaciones allá en China, ¿verdad? Que es todo un mes donde nadie trabaja, etcétera. Si eso ha cambiado un poco o si eso continúa en esa línea. Sí, de hecho yo no sé, no entiendo muy bien la realidad que me cuenta de 2003, puede ser que fuera así, no, para nada. Hoy en día es todo completamente privado. Y justamente lo que ha dicho que sí que me cuadra perfectamente es que al final una fábrica no es una fábrica, es una ensambladora, y lo que vamos a llegar nosotros idealmente es a todos esos proveedores de esa fábrica o proveedores alternativos para poder acceder a los repuestos más allá de la negociación que lleguemos con esa fábrica. Y otra parte que me he olvidado antes
que es importante es cuando nosotros negociemos esos pedidos con China de los vehículos, vamos a negociar un porcentaje de piezas, las piezas que más se gastan, las piezas accesorias que necesitaremos para asegurarnos eso. Eso debe ser parte de la negociación. Muchas veces pensamos que, lo que decía antes del 10 y el 4, vamos a bajar ese 4 lo máximo que podamos y nos olvidamos un montón de cosas que había que negociar, que son esenciales, por ejemplo, los repuestos. Por ejemplo, una lista de proveedores de repuestos, si ellos son solo ensambladores, si no somos capaces de llegar, que hoy en día somos capaces de llegar nosotros a esos proveedores, pero quizá en el año 2003 desde luego no era sencillo. ¿Algo más que aportar, don Alan? No, después tengo más preguntas, pero demos espacio. Ok, perfecto. Don Jorge Jiménez, si gusta puede prender su micrófono. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto. Bueno, mi nombre es Jorge Jiménez, yo trabajo con la marca NIU para Costa Rica y Panamá. Es más que todo como un comentario y al final tal vez una consulta. Nosotros nos encontramos prácticamente haciendo solicitudes de inventario a China para traer la marca NIU. Sin embargo, estamos teniendo un problema a la hora de encontrar el booking, o sea, montar el pedido en el barco, por el tema de que las baterías de litio se vuelven cargas peligrosas. Entonces la consulta viene más que todo por si existe algún método como para diagnosticar o tener más preciso una fecha para encontrar el booking y que se venga el pedido, porque hemos tenido, digamos, atrasos hasta de 15 días, 22 días, un mes en los pedidos y eso es plata que viene en el mar, ¿verdad? Entonces quería consultarte si de casualidad nos podrías dar un tip para ir midiendo este tema del booking. Sí, le daría 2 tips para eso porque es perfecto lo que dices, es un problema muy común. Las baterías generan muchísimos problemas a todos los niveles, en todos los sectores, no solo en el tema de las motocicletas o de los coches. 2 tips serían: 1, contratar el envío desde China, y 2, contratarlo desde una empresa china. Esto es fundamental. Los chinos entre ellos se van a entender mucho mejor. A lo mejor lo está haciendo, entonces no está dando con la empresa adecuada. Pero lo más común, lo que me suelo encontrar en este caso, es que se está intentando hacer desde Costa Rica, desde el país destino, sea cual sea. No necesariamente Costa Rica, imagino que en su caso lo es, desde Panamá, desde donde sea. Y esto dificulta muchísimo las cooperaciones entre las empresas. Si se puede hacer desde China, va a obtener un booking mucho más rápido y va a solucionar el problema que va a tener. Quizá es de documentación a la llegada, es decir, sí, estaba diciendo esto, que si lo hacen desde China van a cambiar un problema por otro. Yo siempre digo, ¿dónde queremos que esté el choque cultural? Si queremos que esté en China o queremos que esté en nuestro país, en algún lugar va a haber ese choque cultural, es decir, va a haber esa descoordinación. En este caso la van a tener en destino, la van a tener en Panamá, en Costa Rica, donde sea, porque si eso está gestionado por empresas chinas, la documentación va a tener que estar muy bien plasmada para no tener problemas a la llegada. Pero desde luego el tema de las fechas lo va a solucionar mucho mejor. Nosotros lo hacemos así, organizándolo todo desde origen. Perfecto. Les comentaba, tengo otra pregunta acá, que es de Cintia Monge. Dice, ¿qué porcentaje de los vehículos, excluyendo bicicletas y motocicletas, actualmente en China son de combustión? ¿Y qué porcentaje son eléctricos? Me cuesta mucho, soy muy malo a nivel memoria con estas cosas. Diría que el 96% es todavía de combustión en lo que son coches. Creo que es un 4% la incidencia del coche eléctrico en China, pero lo estoy diciendo de memoria, no me gustaría equivocarme. Y con respecto a las motos sí que podemos considerar que es prácticamente el 100% eléctrico a todas luces. Don Alan Blanco, veo que inició su micrófono. Sí, correcto. No hay preguntas, ahí sigo preguntando. Dígame. Ok, Adrián, muchas gracias por compartir tu conocimiento nuevamente. Vamos a ver, si bien es cierto, China tiene un crecimiento muy alto, un índice de crecimiento alto, pues sabemos que en su momento pasó de andar descalzo a andar en chancletas y después de andar en chancletas ahora en tenis, ¿verdad? Todavía está, yo sé que hay muchas regiones que están muy avanzadas, pero también China es muy grande y hay regiones que no están tan avanzadas, ¿verdad? Y que están ciudades pequeñas y todo eso.
Yo sé que el asunto de la parte de que lo importante en su momento era producir comida, plata, mejorar la condición está bien, pero también sabemos que la parte de matriz energética es la que ha obligado a que se vaya a los vehículos 100% eléctricos. Me acuerdo en su momento que se hablaba de que el 60% de la energía producida en China era de carbón. O sea, entonces usted tiene vehículos eléctricos producidos con un 60% de carbón y posiblemente más. Pregunta si eso ha cambiado o si eso continúa en esa línea. Gracias. Sí, a ver, China lo que nos pasa siempre que nos desborda por su magnitud, ¿no? Entonces siempre son lo más en todo lo bueno y lo más en todo lo malo. Entonces China es el país que más está apostando por la energía nuclear. Si queremos pensar en energía nuclear, vamos a verlo ahí. China es quien más está apostando por la energía eólica y solar. Si queremos ver energías verdes, podemos decir China lo está haciendo bien. Y China, como usted dice, era el país que más apostaba por el carbón, que más carbonizada estaba y se está intentando mejorar. De hecho, se había mejorado mucho hasta la pandemia. Durante la pandemia, de hecho, o sea, no ha sido una consecuencia indirecta de la pandemia, todos los problemas que ha habido energéticos de suministro, y al final lo que ha sucedido es que han tenido que reabrir algunas centrales de carbón que tenían cerradas porque realmente están cerrando. Su industria de carbón se está sustituyendo por energía solar, por energía eólica, por energías limpias y también por energías nucleares, por centrales nucleares. Es decir, se está yendo a los extremos. Nuclear más energía verde. Esa sería la apuesta de China. Lo que pasa es que, lo ha dicho usted perfectamente, había una dependencia tal sobre el carbón que hasta que se logre reducir a cero eventualmente, quizá va a tardar más de lo que los compromisos de otros países están solicitando. También le digo, con respecto a ese mito, China es el país que más contamina, pero cada habitante chino contamina muchísimo menos que cada norteamericano, que cada canadiense o que cada luxemburgués. Es decir, ellos no tienen la culpa de que los agrupemos como un solo país. Si China fueran 34 países, no nos preocuparían lo que contaminan, porque todos contaminarían muy poco. Es como si juntamos de repente a toda América y decimos toda América es un país, pues sería el país que más contamina del mundo con diferencia. Pero si dividimos América por países pequeños, pues ya cada uno contamina menos, ¿no? Yo siempre digo, Corea del Sur o Vietnam podrían ser perfectamente parte de China. Si Vietnam fuera una provincia china, sería una provincia pobre de China y entonces todavía contaminarían más, ¿no? Contaminarían lo mismo, porque contaminarían lo que contamina hoy China y lo que contamina hoy Vietnam, pero los agruparíamos, los agregaríamos y nos parecería que la cifra de China es todavía mayor, ¿no? Por eso es tan importante siempre hablar de cifras per cápita, como hemos hecho con el COVID o con los asesinatos por ciudades. No tiene sentido comparar países de 1.400 millones con países de 6 millones, ¿no? Hay que hablar de cifras per cápita y per cápita los chinos no contaminan. Creo que son, de hecho, hice un informe sobre ello, el país número 40 del mundo que más contamina. Es decir, contamina mucho, pero hay 40 países a los que les deberíamos pedir antes responsabilidades que a los chinos. Tenemos ahora la mano levantada de Mariano. Mariano, si gusta, puede encender su micrófono. Gracias, don Kevin. Buenas noches, don Adrián. Mi nombre es Mariano Ábalos. Nosotros, bueno, al menos yo represento en esta sesión a EWE Imports. Somos importadores de vehículos eléctricos. Y quería consultarle, bueno, ciertamente la oferta asiática es bueno, China en este caso, es muy atractiva, pero hay costos asociados que incrementan increíblemente el costo de capital. Los tiempos de tránsito, las tarifas que han subido mucho. O sea, antes se pagaba $3,000 por un contenedor, ahora se pagan hasta $25,000 por un contenedor. ¿Hay algo en el horizonte cercano lo cual no tengamos nosotros alguna visibilidad? ¿Usted sabe algo en relación a este tipo de lo que es la logística, verdad? ¿Va a mejorar? ¿Va a seguir igual? ¿Cuál es el panorama en ese sentido, don Adrián? Sí, Mariano, muchas gracias por la pregunta. Me encantaría poderle dar una respuesta para esto, pero desgraciadamente no lo sabemos. Se prevé, o sea, lo que estamos viviendo hoy no es normal. Entonces, como no es normal, esperamos que no se vuelva normal, que no se vuelva la norma. Obviamente, como usted decía, usted habla de $3,000 a 25,000.
ustedes pagan más en Costa Rica por los transportes. Realmente a la mayor parte de países del mundo donde yo envío hablaríamos de $1.500 por un contenedor y han subido a 12.500, pero bueno, entiendo que las cifras que da usted sean perfectamente posibles en Costa Rica y es un drama totalmente porque el coste del transporte pasa a ser demasiado significativo con respecto al coste total de la operación. También tienen que pensar que sus competidores están igual. Sé que mal de muchos consuelo de tontos, lo entiendo, pero es cierto que el mercado va a tener que aceptar esos precios porque no hay otra. Sí hay otra, que es comprar productos norteamericanos o comprar productos alternativos, pero muchas veces no existen o son demasiado caros incluso pagando ese transporte chino. Lo que ha sucedido, a ver, ha habido un quiebre de empresas de transporte, ha habido una unión de empresas, hablo específicamente de navieras, se han quedado, por decirlo de alguna manera, 4 en el sector y están manipulando los precios. Hay carencias por todas esas quiebras que hubo, hay desajustes, entonces todo eso teóricamente se tiene que llevar a un punto de normalidad, porque obviamente si mañana abren al lado de nuestra casa una cafetería donde venden los cafés a $100 y hacen dinero, pues lo primero que pensamos es voy a abrir yo una cafetería al lado y los voy a vender por $90 y seguiremos haciendo dinero, ¿no? Y el cliente lo verá con un descuento. Eso es lo que está pasando básicamente en los contenedores. Lo que sucede es que, según tengo entendido en las conversaciones que hablo con las navieras con las que colaboro, lo que pasa es que a lo mejor tengo los datos mal, pero creo que un barco de contenedores se tarda entre 6 y 7 años en construir, creo que es algo así, con lo que, aunque nos pusiéramos hoy, que de hecho se pusieron el año pasado a construir y a intentar aumentar la oferta, es un mercado muy inelástico, es decir, es un mercado donde cuando yo subo precios el cliente no se puede ir a otro lado porque no hay una posibilidad alternativa a mí, por tanto tengo un monopolio temporal sobre esos precios. Entonces, seguro que se acabará 7 años vista, esperemos que se acabe a meses vista y no haya que esperar 7 años. Sí, no, el comentario te lo digo más que nada porque si bien el producto asiático es muy competitivo, pierde competitividad ante otros mercados, por ejemplo, todo el costo de capital, tengo que planificarme no para 60 días, sino para 120 días en tener el producto aquí más lo que tardo en venderlo, ¿verdad? Entonces tal vez uno se va a otros mercados donde el tiempo de tránsito es una fracción, el costo es una fracción, y si bien el producto es un poco más caro, pues lo tengo aquí por un precio similar, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde pierde un poco de competitividad el asiático, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto es la falacia de composición, ¿no? Que si estamos todos en un teatro y todos estamos sentados y yo me levanto, yo veo más que los demás, pero si todos nos levantamos, todos pasamos a ver lo mismo, pasamos a no ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si usted dice, vale, yo te voy a dejar de comprar en China, yo voy a comprar, no sé, en México, lo puede hacer, pero México no puede sustituir a China, no tiene la capacidad instalada ni para sustituir un 10% de China. Entonces, si todos sus competidores hacen lo mismo que usted, no va a haber disponibilidad y por tanto van a subir los precios del producto mexicano hasta que le vuelva a ser rentable volver a competir con el producto asiático. Es decir, no hay posibilidad en el mundo para sustituir a China de un día para otro. Por tanto, por eso seguimos pagando esos precios. Y si la hubiera, es decir, si todos nos pudiéramos ir a México, a Brasil, a donde fuera, a comprar, por lógica automáticamente bajarían esos precios y entonces ya podríamos acceder al producto chino. Es decir, al final es una ley de oferta y demanda. Si estamos pagando esos precios es porque, por desgracia, son insustituibles en ese momento. Muchas gracias. Tenemos otra consulta en el chat que es de Russell Martin. Dice, quisiera saber si hay forma de saber sobre el impacto ambiental de las operaciones de una fábrica cuando uno pide un producto, igual que el trato hacia los trabajadores. Sí. De hecho yo hice una puesta en marcha, por ejemplo, para Disney en China. De hecho, fue una fábrica que dirigí yo y tuvimos que cumplir muchísimas certificaciones en lo que era todo el tema de producción para productos infantiles. Teníamos que aportar toda la documentación sobre los contratos que tenían nuestros empleados para asegurar pues, que no había trabajo esclavo, que no había trabajo infantil, que las mujeres cobraban lo mismo que los hombres, que no había personas de la tercera edad. Bueno, había una lista infinita de requisitos a cumplir y había certificaciones para cumplirlos. Yo ahora, como
como comprador las hago esas certificaciones, las hacemos, como decía, en esas auditorías que pasamos. Le he puesto el ejemplo rápido de decir, lo primero es ver que la fábrica existe, lo segundo que paga sus impuestos, que tiene sus obligaciones al orden del día, y a partir de ahí podemos apurar todo lo que queramos, desde entender cómo son sus contratos con sus empleados. También ahí va a haber una dificultad en función de nuestra capacidad de negociación. Es decir, si somos importantes para ese fabricante, nos va a dar el 100% de la información de manera transparente, si es que puede cumplir con ella. Y si no somos tan importantes para el fabricante, va a intentar ocultarla y va a argumentar razones de confidencialidad, etc. Pero sí, se pueden pasar auditorías para estar seguros de que cumplen todas las normativas que les impongamos. Como decía, ningún chino va a dejar escapar un pedido de $1 millón que pongamos sobre la mesa por culpa de una regulación que no está cumpliendo, aunque sea la pasa a cumplir al día siguiente, pero va a hacer posible. Yo nunca vi a un chino diciendo no, eso no existe. Hay una última pregunta y creo que después de esto ya podríamos concluir el evento y terminarlo, darlo por concluido. Nos escribe don Jorge Jiménez, se dice que el puerto de Shanghái podría cerrar en agosto debido a temas de COVID. ¿Sabes algo del tema? No, y me sorprende que se pueda planificar a tan largo plazo. Ha estado cerrado, ha estado desbordado hasta hace 2 días. No sé en qué situación está ahora mismo, pero me extraña que lo puedan cerrar a 2 meses vista, digamos, que haya una planificación. Sigue habiendo pequeños brotes de COVID, pero no sé exactamente la situación del puerto de Shanghái. También el gobierno chino suele ser bastante hermético en este tipo de información, no la suele comunicar con tanto plazo. De hecho, el día antes de que cerraran Shanghái, la comunicación oficial es que no se iba a cerrar Shanghái, para que la gente no se alarme y todo este tipo de cosas. Entonces, tampoco me fiaría mucho para un lado o para el otro de la información. De parte de Asomove, de verdad agradecerle muchísimo, Adrián, por todo su expertise, por todo lo que nos comparte. Perdón, don Alan, cuénteme. Una última pregunta, por favor, porque sí, para mí es Claro. como muy importante, nada más de las que tenía, esa es como la básica. Adrián, los estándares. Siempre hemos sabido que China, por lo menos en la parte de vehículos eléctricos, que es lo que yo manejo, van atrás. O sea, en este momento China está usando el estándar NETSEC, que es el que anteriormente usaba Europa. ¿Eso es solamente en vehículos eléctricos o es en todos los productos? Gracias, esa es la última pregunta. Diría que los vehículos eléctricos es donde más avanzados están. Entonces, van muy detrás en ese tema, porque para ellos las certificaciones no es algo... les tengo que decir que ustedes tienen un país muy regulado, sobreregulado, bajo por lo menos la visión de un extranjero que acaba de llegar y que no lo conoce bien. Pero bueno, esa es la primera impresión. Para el chino las regulaciones son un obstáculo para que el negocio se haga. No es nada positivo para la sociedad, ni pienso que sea algo, o sea, pienso como chino, digamos, que sea algo que tengo que cumplir por el bien del producto. Tengo que cumplirlo no por el bien del producto, no por el bien de la sociedad, sino por el bien del negocio. Entonces voy a ir cumpliendo las regulaciones para hacer posible el comercio, para nada más. Entonces, mientras yo le venda a Oriente Medio, África, y esos clientes no me pidan ninguna regulación, yo jamás voy a cumplir ninguna regulación, porque para mí eso es un sobrecoste. Es decir, lo que intento es desmenuzar el coste del producto, intentar rascar de todos los lados posibles para ofrecer el mejor precio posible, y las regulaciones son un coste, es como lo ve un chino. Entonces, cuando tiene que venderle a un norteamericano, pues pasa por el aro de las regulaciones norteamericanas. Como dice usted, si en algún momento tuvieron que venderle a los europeos, pues habrán cogido el estándar europeo, pero en otros temas se va a encontrar, en otros temas donde las industrias son más pequeñas y por tanto más volátiles, digamos, a lo que es la regulación y el cumplimiento de las regulaciones, se va a encontrar muchas más dificultades. Gracias, Kevin. No sé si tiene alguna otra pregunta, don Alan. Con todo gusto le damos un espacio más por aquello. Y si ya con eso completamos por hoy, no sé. Estamos listos. Muchas gracias. Excelente. Pues de verdad, don Adrián, de parte de Asomove, agradecerle muchísimo por su tiempo, por toda su expertise, por todo este tema que ha tocado con nosotros, para los asociados y demás. También invitarlos a todos a afiliarse a Asomove, los que no están afiliados, ¿verdad? Porque hay muchas personas que han estado por acá participando con nosotros, y agradecerles a todos por la presencia acá y por habernos acompañado durante toda esta charla tan importante.
Esta charla la vamos a estar también subiendo luego a redes sociales y ahí van a poder seguirla nuevamente. Fantástico. Bueno, muy amables. Gracias por la bienvenida, por el espacio, por el interés. Ojalá les haya despertado el interés a los que no estaban tan relacionados con China o haberlo potenciado para los que ya están trabajando con China. Queda a su disposición para lo que necesiten en este tema y en cualquier otro. Muchas gracias. Los datos de don Adrián también los vamos a estar compartiendo por medio de los diferentes medios de comunicación de Asomove para que ahí puedan seguirlo también en sus redes sociales y demás. Agradecerle a todos y que tengan muy linda noche. Buenas noches. Buenas noches.